Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una herramienta que es, fundamental para entender la salud emocional de los más pequeños, el cuestionario de fortalezas y dificultades, o SDQ como se le conoce. Y vamos a girar en torno a una pregunta clave. ¿Por qué no hay una sola versión? ¿Por qué se adapta a medida que los niños se hacen mayores? Es que, a ver, pensadlo un momento. ¿De verdad podemos usar la misma vara de medir para un peque de 3 años que está literalmente empezando a entender cómo funciona el mundo y para un chaval o una chavala de 13 que ya está metido en líos de amigos, de identidad, de todo? Pues la respuesta es un no rotundo. Y precisamente el SDQ tiene una solución súper inteligente para este reto. Para que quede todo clarísimo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a definir qué es exactamente el SDQ. Después nos meteremos a fondo en por qué hay dos versiones y qué cambia entre ellas. Luego, un punto súper interesante, por qué la voz del propio joven cobra tantísima importancia. Y para rematar, las reglas de oro, las claves para usar esta herramienta como se debe. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico de todo. ¿Qué es y para qué sirve el cuestionario de fortalezas y dificultades? Pensemos en el SDQ como si fuera el tráiler de una película. Es una herramienta de cribado, una especie de primera foto rápida que nos da una idea general del comportamiento y las emociones de un niño o adolescente. No es la película entera, para nada, sino una primera pista que nos dice, oye, quizás aquí hay algo que merezca la pena mirar con más calma. Y aquí, ojo, llegamos al punto que es de verdad el más importante de todos. Y quiero que esto quede grabado a fuego. El SDQ es una herramienta de cribado. Repito, de cribado, no de diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede levantar una bandera roja, nos puede alertar, pero nunca jamás bajo ningún concepto nos da un diagnóstico. Es el punto de partida, nunca el destino final. Vale, ya sabemos para qué sirve. Ahora vamos a ver cómo se las apaña para ser tan útil. Y la clave está en que el SDQ no es una talla única. Sabe perfectamente que un niño no es igual a los 3 que a los 13. Por eso, el SDQ se parte en dos. Para los más peques, de 2 a 4 años, se centra en cosas que podemos ver con nuestros propios ojos. Si tiene rabietas, cómo juega, si comparte. Pero claro, para los mayores, de 4 a 17, el cuestionario crece con ellos. Ya se atreve con ideas más abstractas. Y, súper importante, empieza a tener en cuenta su propia opinión. El fin es el mismo, pero el camino se adapta a su mundo. Y os preguntaréis, ¿cómo se ve ese cambio en la práctica? Pues vamos a las preguntas, que es donde está la amiga del asunto. Es fascinante ver cómo se transforman para tener sentido en cada edad. Mirad esta tabla porque es que lo explica todo a la perfección. Fijaos bien, conceptos como mentir o robar, que para un niño de 3 años son, pues chino, mandarín, ¿no?, se transforman en comportamientos que sí podemos observar. En vez de preguntar si miente, le preguntamos a los padres si discute con los adultos. En lugar de robar algo tan complejo, se habla de si puede ser malévolo con los demás. Y la idea de pensar antes de actuar, ¿cómo se traduce? Pues en algo más simple, si puede pararse a pensar. Este ajuste es, sencillamente, brillante. Vale, entonces tenemos una puntuación. ¿Y ahora qué? ¿Es mucho? ¿Es poco? Aquí es donde entra en juego este 80%. Veréis, el SDQ compara los resultados con los de miles y miles de otros niños. Resulta que más o menos el 80% de ellos cae en lo que se llama la media. El otro 20% se reparte entre los que puntúan un poco más alto, alto o muy alto. Esto nos da un contexto, una perspectiva fundamental. No es un número suelto, es saber dónde se sitúa ese niño en comparación con los demás. Pero la cosa no acaba en las preguntas. Una de las diferencias más grandes, más importantes entre las dos versiones es ¿quién responde? Es que llega un momento, sobre los 11 años más o menos, en que la perspectiva del propio chaval o chavala se vuelve imprescindible. Ya no vale solo con lo que vemos desde fuera. Ellos empiezan a tener un mundo interior riquísimo y su voz es necesaria para tener la foto completa. Y esto, la versión para mayores del SDQ, lo sabe y lo respeta. Para tener esa visión de 360 grados, la versión para los mayores es como un equipo de 3. Tenemos, por un lado, la visión de los padres, por otro, la de los profesores. Pero a partir de los 11, tachán, entra en juego la pieza clave que faltaba en el puzzle, el autoinforme. Por fin, se le pregunta directamente al protagonista de la historia. Y fijaos en el detalle, en la fineza con la que está redactado. No se pregunta directamente ¿mientes?, que es una pregunta súper directa y que puede generar rechazo. No, se pregunta ¿a menudo me acusan de mentir o hacer trampas? Es que el matiz lo es todo. No solo busca la conducta, sino cómo percibe el joven que le ven los demás. Es añadir una capa de profundidad valiosísima. Bueno, ya hemos visto qué es, cómo se adapta, quién responde, pero ahora viene lo crucial. ¿Cómo se usa bien, de forma ética y responsable? Para esto hay 3 reglas de oro, los 3 mandamientos del SDQ. Primero, y lo hemos dicho ya, pero lo repito porque es vital, cribado, no diagnóstico. Segundo,
Esto no es para pasárselo a toda la clase por si acaso. No, es para cuando ya hay señales de alerta, cuando algo nos tiene con la mosca detrás de la oreja. Y tercero, y no menos importante, una puntuación aislada no dice nada. Hay que juntar las piezas, lo que ve la familia, lo que ve el cole y, si se puede, lo que cuenta el propio joven. Y que nadie se quede solo con la puntuación total de dificultades, como si fuera la nota final de un examen. Para nada. Ese número es en realidad la suma de estas 4 áreas. Es mucho más útil mirar cada una por separado. A lo mejor la puntuación es alta por las dificultades con los compañeros, pero los problemas de conductas también. Los detalles de verdad lo son todo. Y con esta pregunta nos quedamos. El SDQ es una herramienta potentísima, sí, pero es solo eso, una herramienta. Nos da pistas, nos abre puertas, nos señala caminos que quizá debamos explorar, pero nunca, nunca va a sustituir el sentarse a hablar, el observar, el escuchar y el entender la historia única y personal de cada niño. La puntuación, recordad, es solo el principio de la historia, nunca el final.